Cordial saludo, mi nombre es Richard Andrés Fuertes Morán, estudiante de Psicología de la UNAD. Pertenezco al grupo número 322 del curso de Psicofisiología y esta es mi presentación de Psicofisiología de la emoción. ¿Qué es la emoción? La emoción es un conjunto de reacciones psicológicas y fisiológicas que nos predisponen a percibir el entorno y actuar sobre él de cierta manera, priorizando unos objetivos sobre otros. La clasificación de las emociones tenemos las primarias o básicas, que son las que experimentamos en respuesta a un estímulo, el miedo, la alegría, eh, la sorpresa. Las emociones secundarias dice que son las que siguen a a las primarias. Estas serían, por ejemplo, después de haber sentido miedo, podríamos sentir rabia o podríamos sentir eh, venganza, por ejemplo, dependiendo pues, el acto en que, cómo ocurran las situaciones. Las emociones positivas ya que son saludables para el ser humano y afectan de manera positiva, intervienen de manera positiva. Tenemos la alegría, pues también el orgullo, el amor. Y las emociones negativas serían lo contrario, estas afectan el bienestar de forma negativa en el sujeto y tenemos el- el odio, por ejemplo, o la rabia, la, sí, el coraje. Emociones ambiguas no producen emoción ninguna, no son ni positivas ni negativas, esas tendríamos la sorpresa. Emociones estáticas se producen gracias a manifestaciones artísticas como la música, la pintura, etcétera. Estas se relacionan con, por ejemplo, al escuchar una canción, como que nos produce alegría, relajamiento, tristeza. Emociones sociales, dice que estas son las que necesitan de otra persona para poder aflorar. Entre estas estaría el odio, el perdón, la venganza. Y emociones instrumentales tienen como propósito la manipulación o obtención de algo específico. Hablemos de las estructuras cerebrales de la emoción. Para comprender un poco la emoción anatómicamente tenemos que hablar del sistema nervioso central, que está compuesto por varios sistemas y es necesario para la supervivencia del ser humano. Entre esos tendríamos también que recordar y hablar del sistema simpático y parasimpático y unas hormonas que hacen parte de este mismo, como son relacionados con la excitación y la inhibición que producen las funciones en nuestro cuerpo, que serían la adrenalina y la noradrenalina. Nuestro cerebro hay que recordar que ha venido evolucionando desde nuestros homínidos, eh, pero hay una parte que compartimos con otros seres vivos que no han evolucionado, digamos que no han desarrollado su cerebro. Mm, Entre estos tenemos entre estos tendríamos que hablar, bueno, recordar en las partes sería el cerebelo, estaría el bulbo raquídeo, el puente de Barolio, inclusive el sistema límbico que se encuentra justo dentro del neocortes. El sistema límbico es una parte fundamental en las emociones. Como dijimos, este hace parte del cerebro primitivo, llamado cerebro primitivo, que es indispensable para la supervivencia, porque este activa en el caso de un miedo, de una amenaza, activa una reacción en nuestro cuerpo que nos permite huir.
En el sistema límbico tendríamos que hablar de varias partes que lo conforman, como el tálamo, la amígdala, el hipocampo, la circunvalación del parahipocampo, el fomis, circunvolución del ángulo, en fin. Este sistema límbico está formado por varias partes, eh, todas intervienen o están interconectadas, igual que el neocórtex, están interconectadas y son pues, indispensables para la supervivencia de nosotros como especie. Importante en este punto hablar de la amígdala y el hipocampo, que son fundamentales, ya que estas están relacionadas con el aprender y el recordar. La amígdala específicamente sería la que registra recuerdos emocionales, el cómo nos sentimos y el hipocampo registraría los hechos puros. Para entender un poco más con el ejemplo, podríamos hablar, digamos, cuando un perro nos muerde, la amígdala estaría relacionada, guardaría los recuerdos del miedo que sentimos, del dolor de, de la mordida, de, de la sensación de susto que tuvimos en ese momento, mientras que el hipocampo registraría la parte, digamos, como de cómo fue la circunstancia, de cómo era el perro, qué características tenía. En fin, como dije, todo esto está interrelacionado, interconectado, igual intervendría todo el neocórtex con sus diferentes partes, como está el lóbulo frontal, el parental, el occipital, el temporal, ya que en esto se gestionan pues otras funciones del cuerpo humano como son el oír, el ver y el lóbulo frontal principalmente en cómo reaccionamos, cómo funciona nuestro cuerpo. Eh, las emociones dice que bueno, tiene como causa varios factores, están genética, los bioquímicos, el estrés, episodios traumáticos que nos impactan. Y los trastornos más comunes podríamos hablar del depresivo mayor, el trastorno distímico, el bipolar y el ciclotímico. Esta es la biografía en la que me apoyé. Muchas gracias.